¿Qué demonios estás haciendo con mis hijos? El grito de Tomás Rivas cortó el aire como un latigazo. Se detuvo en seco en la entrada del cuarto infantil, los ojos desorbitados. El maletín resbaló de su mano y estalló contra el mármol. Frente a él, Ángela Morales, la empleada contratada hacía apenas una semana, trapeaba el suelo, mientras cargaba a sus gemelos de 5 meses como si fueran suyos. Nicolás dormía en su espalda, amarrado con un rebozo gastado. Gael en su pecho, mirándolo todo con ojos brillantes, y por primera vez en 5 meses, ninguno lloraba. Ángela se giró lentamente hacia él, sin prisa, sin miedo. Sus ojos oscuros lo miraron con una tranquilidad que lo desarmó por completo. «No les hago daño, señor», dijo con voz suave. Solo los estoy cuidando». Tomás abrió la boca para rugir otra orden, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Porque mientras él gritaba, mientras su voz rebotaba contra las paredes de mármol, los gemelos no se asustaron. Gael extendió una manita hacia su padre, como si lo estuviera reconociendo por primera vez. Nicolás abrió los ojos lentamente, sin una sola lágrima. Esos niños que habían llorado sin parar durante 5 meses interminables. Esos bebés que rechazaban el contacto humano, que se tensaban cuando las nanas intentaban cargarlos, que habían convertido su mansión en un infierno de gritos desesperados. Ahora parecían 2 pequeños seres completamente diferentes. Si esta historia ya te tocó el corazón en este primer minuto, suscríbete al canal. Aquí vas a encontrar relatos que sanan, inspiran y te hacen creer en la bondad humana de nuevo. Porque lo que Tomás estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre su comprensión sobre el amor, la pérdida y los milagros que a veces llegan disfrazados de la persona más humilde. Una empleada doméstica que guardaba un secreto capaz de sanar a una familia rota, y una psicóloga que haría cualquier cosa para destruir esa conexión inexplicable. Después de rugir esa orden y ver la extraña tranquilidad en los ojos de Ángela, Tomás se había quedado paralizado en el umbral del cuarto infantil. No sabía si estaba furioso, confundido o aliviado. Por primera vez en 5 meses, sus hijos no lloraban. 3 horas más tarde, se encontraba en su estudio, con un vaso de whisky intacto sobre el escritorio y 1000 preguntas bombardeando su mente. La fotografía de Clara lo observaba desde el marco dorado, como si lo juzgara por su reacción. Su esposa sonreía desde la imagen, las manos acariciando el vientre de 8 meses que había albergado a los gemelos. Tenía esa luminosidad especial que solo poseen las mujeres embarazadas felices. Sus ojos verdes brillaban con una ilusión que Tomás nunca volvería a ver. El parto había comenzado un martes lluvioso de febrero. Los gemelos llegaron prematuros, con 36 semanas, luchando por cada respiro en incubadoras que parecían cápsulas espaciales. Clara aguantó 12 horas de trabajo de parto, sonriendo incluso cuando el dolor la doblegaba. «Van a ser hermosos, Tomás», le había susurrado, apretando su mano con la poca fuerza que le quedaba. «Van a llenarte de amor el corazón». Pero el corazón se le detuvo antes de poder conocerlos. Hemorragia posparto, complicaciones imprevistas. En cuestión de minutos, la mujer que había sido su luz durante 8 años se desvanecía, mientras 2 pequeños seres luchaban por sobrevivir en habitaciones separadas. Tomás nunca había querido ser padre. Los negocios, las fusiones empresariales, los números y las estrategias eran su lenguaje natural. Los bebés eran territorio desconocido. Especialmente estos bebés que llegaron marcados por la tragedia. Durante los primeros meses, contrató a las mejores nanas del país, mujeres con títulos universitarios, experiencia en cuidados intensivos, referencias impecables. Todas duraban menos de un mes.
Los niños no duermen, señor Rivas, le explicaba cada una al renunciar. Lloran sin parar. No responden a estímulos, necesitan ayuda especializada. Entonces llegó la doctora Marcela Ibáñez, psicóloga infantil, amiga íntima de Clara desde la universidad, una mujer de 42 años con cabello platinado y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Había estudiado en Harvard, tenía consulta privada en el barrio más exclusivo de la ciudad y hablaba con la autoridad de quien nunca había dudado de sí misma. Los bebés están experimentando trauma emocional, diagnosticó durante su primera visita, observando a los gemelos desde una distancia clínica. La pérdida de la figura materna durante el momento más vulnerable de sus vidas ha generado un patrón de ansiedad de separación severo. Sus palabras sonaban lógicas, científicas. Tomás se aferró a ellas como a un salvavidas. ¿Qué recomienda, doctora? Rutina estricta, estimulación controlada. Nada de vínculos emocionales prematuros con cuidadoras temporales. Los niños necesitan estabilidad, no confusión afectiva. Bajo su supervisión, la casa se convirtió en una clínica. Horarios militares para alimentación, siestas cronometradas, juguetes educativos dispuestos según manuales de desarrollo infantil. Todo perfecto en teoría. En la práctica, Nicolás y Gael seguían siendo dos pequeños seres inconsolables que lloraban hasta quedarse sin voz. Fue entonces cuando Ángela Morales había tocado la puerta de servicio apenas una semana atrás, respondiendo al anuncio clasificado que el ama de llaves había publicado. Se busca empleada doméstica, experiencia en limpieza, referencias indispensables. No tenía título universitario, no había trabajado en mansiones. Sus referencias eran cartas manuscritas de señoras del barrio que confirmaban su honestidad y dedicación. 31 años, madre soltera de una adolescente, vivía en un apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. No sé nada de bebés ricos, había dicho durante la entrevista, con esa honestidad brutal que ahora recordaba vívidamente. Pero sé limpiar, sé trabajar duro y sé que necesito este empleo. Tomás la había contratado por desesperación más que por convicción. Era la 5ª empleada de limpieza en 3 meses. Las anteriores renunciaban por el ambiente tenso y esos llantos que no paraban nunca. Durante esa primera semana, Ángela se había limitado supuestamente a sus tareas: aspirar alfombras persas, pulir el mármol de los pasillos, limpiar ventanales. Trabajaba en silencio, moviéndose por la casa como una sombra eficiente. Pero ahora, después de lo que había visto esa tarde, Tomás se daba cuenta de que había estado ciego. Los gemelos habían estado más tranquilos durante esos últimos días. Los llantos no habían desaparecido, pero sí se habían suavizado. Él lo había atribuido a la rutina de Marcela, a los nuevos medicamentos, a cualquier cosa excepto a la presencia de una empleada doméstica que aparentemente tenía un don inexplicable para calmar a sus hijos. ¿Cuántas veces Ángela había estado cerca de los gemelos sin que él se diera cuenta? ¿Cuántas veces había tocado a sus bebés mientras él trabajaba en reuniones interminables? La imagen que había presenciado esa tarde se repetía en su mente como una película en bucle. Ángela trapeando con los 2 bebés, cargados, como si fuera lo más natural del mundo. La tranquilidad absoluta en el rostro de Nicolás y Gael. La forma en que habían extendido sus manitas hacia él, sin miedo, sin llanto. Esa noche, Tomás tomó una decisión que iba contra todos los protocolos establecidos por Marcela. Subió al cuarto de los gemelos después de cenar. Tomás encontró a Ángela exactamente donde esperaba, sentada en el suelo entre las 2 cunas, con las piernas cruzadas como una niña. En sus brazos, Nicolás descansaba completamente relajado, mientras Gael jugaba con los dedos de sus pies, emitiendo pequeños gorgoritos de satisfacción. Pero no era solo eso.
lo que le cortó la respiración. Era la canción. Ángela cantaba en voz baja, casi susurrando, una melodía que él reconoció inmediatamente. Era la misma nana que Clara solía tararear durante el embarazo, esas noches en que se acostaba de lado y acariciaba el vientre abultado mientras hablaba con los bebés. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». Las palabras flotaban en el aire como magia pura. Los gemelos no solo no lloraban, sonreían. Nicolás había cerrado los ojitos, respirando con la tranquilidad de quien se siente completamente seguro. Gael miraba el rostro de Ángela con una concentración absoluta, como si memorizara cada rasgo. «Señor Rivas». La voz de Ángela lo sobresaltó. Ella había notado su presencia sin siquiera girarse, como si tuviera un instinto especial para detectar cuando la observaban. «Yo...» Tomás carraspeó, sintiéndose ridículo por espiar en su propia casa. «Escuché silencio y pensé que algo estaba mal», completó ella, levantándose lentamente para no alterar a los bebés. «Es normal. Usted no está acostumbrado a que estén tranquilos». Había algo en su tono que no era reproche, pero tampoco comprensión. Era simplemente observación, como si fuera una verdad evidente que él todavía no había procesado. «¿Cómo lo hace?», preguntó Tomás, y su voz sonó más vulnerable de lo que pretendía. «Las nanas especializadas, las psicólogas, nadie ha conseguido». «No lo sé», respondió Ángela con honestidad brutal. «Solo me gusta estar con ellos». Depositó a Nicolás en su cuna, con movimientos suaves, como si fuera una pieza de cristal valioso. El bebé protestó levemente, pero cuando ella le acarició la frente con el dorso de la mano, se tranquilizó inmediatamente. «Eso no es una respuesta», insistió Tomás, pero sin agresividad. Genuinamente quería entender. Ángela se giró para mirarlo. Sus ojos oscuros tenían esa serenidad que él había notado desde el primer día, como si hubiera vivido lo suficiente para no asombrarse por nada. «¿Usted les habla?», preguntó. «¿Hablarles? ¿A sus hijos? ¿Les cuenta cosas? ¿Les dice que los quiere?». La pregunta lo golpeó como un puño en el estómago. Tomás se dio cuenta de que nunca les había hablado realmente. Los veía como responsabilidades, problemas que resolver, pequeños seres frágiles que dependían de él, pero con los que no sabía cómo conectar. «Es que...», comenzó, pero las palabras se le atoraron. «Ellos saben», dijo Ángela simplemente. «Los bebés siempre saben cuando alguien los quiere de verdad o cuando solo cumple con una obligación». Era una verdad tan cruda que dolía. Tomás sintió como si le hubieran arrancado una venda de los ojos. Los días siguientes se convirtieron en una extraña danza de observación mutua. Tomás comenzó a quedarse más tiempo en casa, inventando excusas para pasar cerca del cuarto de los gemelos cuando Ángela estaba trabajando. Oficialmente, ella seguía siendo solo la empleada de limpieza. En la práctica, se había convertido en la única persona capaz de traer paz a esa casa. La rutina se estableció naturalmente. Ángela llegaba a las 8 de la mañana y comenzaba con sus tareas de limpieza, pero los gemelos parecían tener un reloj interno que detectaba su presencia. Cuando ella subía al segundo piso, ellos dejaban de llorar. Cuando trabajaba cerca de su cuarto, se quedaban despiertos y atentos, siguiendo el sonido de sus pasos. Durante las horas del almuerzo, mientras las nanas contratadas se tomaban un descanso, Ángela se quedaba con los niños, no por instrucción de nadie, sino porque ellos la necesitaban y ella los necesitaba a ellos. Tomás la descubrió hablándoles en susurros, contándoles historias de su propia hija, describiéndoles el mundo que algún día conocerían. Les hablaba de pájaros y flores, de música y colores, de cosas simples y hermosas que existían más allá de las paredes de mármol de la mansión.
Cuando sean más grandes, les decía mientras les cambiaba los pañales, con una destreza que las nanas profesionales envidiaban. Van a descubrir que el mundo está lleno de cosas maravillosas. Van a ver mariposas amarillas, van a escuchar el ruido de la lluvia, van a probar helado de fresa. Los gemelos la escuchaban como si entendieran cada palabra. Una tarde, mientras Tomás fingía leer correos en su laptop, escuchó una conversación que lo dejó helado. «No entiendo qué le ve a esos niños», comentaba una de las nanas a otra mientras preparaban biberones en la cocina. «Son raros, demasiado sensibles, demasiado demandantes». «Y esa mujer de la limpieza tampoco ayuda», respondió la segunda. «Los tiene mal acostumbrados. No es profesional lo que hace. Deberían hablar con el señor Rivas. Esto no está bien». Esa noche, Tomás subió al cuarto de los gemelos después de cenar. Ángela ya se había ido, y las nanas nocturnas se habían hecho cargo. Encontró a Nicolás y Gael llorando con esa desesperación que ya conocía también, estirando los bracitos hacia la puerta como si esperaran que alguien apareciera para rescatarlos. Se acercó a las cunas lentamente. Por primera vez en 5 meses, realmente los miró. No como problemas que resolver o responsabilidades que asumir, sino como sus hijos. Eran hermosos. Tenían los ojos de Clara, verdes como jade, y su nariz pequeña y respingada. Pero su boca, su mentón, la forma de sus orejas, eso era suyo. «Hola», le susurró, sintiéndose ridículo pero decidido a intentarlo. Soy papá». Nicolás dejó de llorar por un instante, como si reconociera algo familiar en esa voz que había escuchado rugir, pero nunca hablar con ternura. «Sé que no he sido...» Tomás tuvo que carraspear para continuar. «No he sido lo que necesitaban, pero estoy aquí, y los quiero». Era la primera vez que pronunciaba esas palabras en voz alta. Gael extendió una manita hacia él, y Tomás, después de dudar un momento, acercó el dedo índice. Los pequeños dedos se cerraron alrededor del suyo con una fuerza sorprendente. En ese momento, algo cambió para siempre en el pecho de Tomás Rivas. Al día siguiente, cuando Ángela llegó, él la estaba esperando en la cocina. «Necesito hablar con usted», dijo, y por primera vez desde que la conocía, su voz no sonaba autoritaria, sonaba humana. Ella se sirvió una taza de café y esperó con esa paciencia infinita que la caracterizaba. «Los niños», comenzó Tomás, buscando las palabras correctas. «Usted no es su nana, no es psicóloga, no tiene títulos ni experiencia profesional, pero ellos ya me eligieron, señor», interrumpió Ángela suavemente. «Y yo ya los elegí a ellos». «Eso es precisamente lo que me preocupa», admitió Tomás. «No entiendo qué está pasando aquí. No entiendo cómo una persona que llegó hace una semana puede lograr lo que especialistas con años de experiencia no han conseguido». Ángela lo miró a los ojos, y por un momento Tomás sintió que ella podía ver directamente a través de él, hasta las partes más rotas y temerosas de su alma. «¿Quiere que me vaya?». La pregunta flotó en el aire entre ellos como una bomba a punto de explotar. Tomás se dio cuenta de que no. Definitivamente no quería que se fuera. Pero tampoco sabía qué quería exactamente. «Quiero entender», dijo finalmente. «Quiero entender qué tienen ustedes que yo no tengo». «Nada que usted no pueda aprender», respondió ella con una sonrisa que era pura bondad. «Solo hace falta tiempo. Y ganas de amar sin miedo». La doctora Marcela Ibáñez llegó a la mansión Rivas un martes por la tarde, con su maletín de cuero italiano y esa sonrisa fría que usaba como armadura profesional. Sus tacones repiquetearon contra el mármol del vestíbulo mientras se dirigía hacia el estudio de Tomás, donde había solicitado una reunión urgente. «Tenemos un problema grave, Tomás».
anunció sin preámbulos, acomodándose en el sillón de cuero frente al escritorio. Las empleadas me han informado sobre situaciones irregulares con los gemelos. Tomás levantó la vista de los contratos que estaba revisando. Desde hacía una semana había comenzado a trabajar más desde casa, usando como excusa la supervisión de las reformas en el ala este. En realidad, solo quería estar cerca cuando los niños estuvieran tranquilos. ¿Qué tipo de irregularidades? Marcela abrió su maletín y extrajo una libreta de notas. Sus movimientos eran precisos, calculados, como los de un cirujano preparándose para una operación. La empleada doméstica, consultó sus apuntes, Ángela Morales, está exhibiendo comportamientos que interfieren directamente con el protocolo de cuidado que establecimos para los niños. Comportamientos, contacto físico no autorizado, alteración de horarios de alimentación, estimulación sensorial inapropiada, enumeró con voz clínica. Y lo más preocupante, está generando un vínculo de dependencia emocional que puede ser extremadamente dañino para el desarrollo psicológico de Nicolás y Gael. Tomás dejó la pluma sobre el escritorio. Durante los últimos días había visto a sus hijos más felices que nunca, y eso ahora se convertía en ¿un problema? Doctora, con todo respeto, los niños están mejor que nunca. Duermen, sonríen, apenas lloran. Exactamente, interrumpió Marcela, inclinándose hacia adelante con urgencia. Esa tranquilidad artificial no es saludable. Los bebés necesitan expresar sus emociones, incluyendo la frustración y el llanto. Lo que esa mujer está haciendo es sedarlos emocionalmente. Las palabras sonaban lógicas, respaldadas por años de estudio y experiencia profesional. Pero algo en el pecho de Tomás se rebelaba contra ellas. ¿Estás sugiriendo que es malo que mis hijos estén tranquilos? Estoy diciendo que la tranquilidad debe venir del lugar correcto, explicó Marcela con paciencia exagerada. Del vínculo seguro con figuras de autoridad capacitadas, no de la dependencia emocional hacia una empleada doméstica sin preparación. Marcela se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín, donde se podía ver a Ángela tendiendo ropa en el patio de servicio. Había algo en la forma en que la observaba que incomodó a Tomás. «Mira, Tomás», continuó, sin apartar la vista de la mujer. «Sé que Clara y tú querían lo mejor para estos niños. Clara me lo confió todo durante el embarazo, sus miedos, sus esperanzas, incluso sus preocupaciones sobre tu capacidad para conectar emocionalmente con los bebés. El golpe fue certero y deliberado. Tomás sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. Clara nunca dijo, Clara me amaba como a una hermana. Marcela se giró y sus ojos tenían un brillo extraño. Me contaba todo, y estaba preocupada, Tomás. Sabía que los negocios siempre habían sido tu prioridad, que nunca habías mostrado interés real en formar una familia. Tomás se levantó bruscamente, la sangre pulsando en sus sienes. Eso no le da derecho a... Me da el derecho de proteger a esos niños, cortó Marcela con voz firme. Clara me pidió que me hiciera cargo de ellos si algo le pasaba. Están en mis manos profesionalmente, y no voy a permitir que una empleada sin preparación arruine todo el trabajo que hemos hecho. El silencio que siguió fue denso, cargado de amenazas no pronunciadas. Marcela regresó a su asiento y extrajo varios documentos de su maletín. «Tengo aquí las recomendaciones oficiales», dijo, deslizando los papeles sobre el escritorio. «Separación inmediata del elemento disruptivo. Implementación de rutinas estrictas bajo supervisión profesional. Y...» hizo una pausa dramática. «Evaluación psicológica completa de tu capacidad parental». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Tomás las leyó 2 veces antes de comprender completamente lo que estaba viendo.
¿Me está amenazando con quitarme a mis hijos? Te estoy ofreciendo ayuda profesional, corrigió Marcela con tono suave. Pero si insistes en permitir que esta situación continúe, tendré que considerar otras opciones legales. Tomás miró los documentos. Todo parecía oficial, respaldado por terminología médica y sellos institucionales. Se sentía como si estuviera navegando en aguas desconocidas, sin brújula ni mapa. Esa tarde, después de que Marcela se marchara, Tomás subió al cuarto de los gemelos con un nudo en el estómago. Encontró a Ángela cantándoles mientras doblaba ropa limpia. Los niños estaban despiertos y alertas, siguiendo cada uno de sus movimientos con esa atención concentrada que ya se había vuelto familiar. «Ángela», dijo desde la puerta, y su voz sonó más formal de lo que había sido en días recientes. Ella se giró y algo en la expresión de Tomás le hizo saber inmediatamente que algo había cambiado. «Señor, necesito que mantenga distancia de los niños». Las palabras salieron como cristales rotos. Ángela parpadeó lentamente, como si no hubiera escuchado bien. ¿Distancia? La psicóloga dice que está creando dependencia, que no es saludable, que necesitan aprender a... Se detuvo, porque las palabras sonaban vacías incluso para él. «Solo manténgase alejada de ellos, por favor». Ángela no respondió inmediatamente. Miró a los gemelos, que habían comenzado a inquietarse al escuchar el tono tenso de la conversación. Luego miró a Tomás, y en sus ojos había una tristeza profunda, pero también comprensión. «¿Es lo que usted quiere?», preguntó suavemente. «¿O es lo que le dijeron que tenía que querer?». La pregunta lo desarmó completamente. Tomás se dio cuenta de que no sabía la diferencia. «Es lo que tiene que ser», murmuró, odiándose a sí mismo por cada palabra. Ángela asintió lentamente. Se acercó a las cunas por última vez, acarició suavemente las frentes de Nicolás y Gael, y salió del cuarto sin decir otra palabra. Los gemelos comenzaron a llorar antes de que ella llegara a las escaleras. Los siguientes 3 días fueron un infierno. Las nanas profesionales regresaron a su rutina estricta: alimentación cada 3 horas, siestas cronometradas, estimulación controlada según manuales de desarrollo infantil. Todo perfecto sobre el papel. En la realidad, Nicolás y Gael habían regresado al estado de desesperación constante que había caracterizado sus primeros meses de vida. Lloraban hasta quedarse sin voz, rechazaban el biberón, se tensaban cuando alguien intentaba cargarlos. Y Ángela trabajaba en silencio, limpiando pisos que ya estaban inmaculados, evitando el segundo piso tanto como fuera posible. Tomás intentó convencerse de que era temporal, que los niños se adaptarían. Pero las noches sin dormir, el llanto constante, la tensión que volvía a permear cada rincón de la casa, todo le decía que había cometido un error terrible. El viernes por la mañana, mientras se preparaba para ir a la oficina, escuchó a las nanas hablando en la cocina. «Es imposible trabajar así», decía una. «Estos niños están completamente descontrolados. Y esa mujer sigue aquí, como un recordatorio constante», agregó la otra. «Los niños la buscan con la mirada cuando llora. Es como si la extrañaran. Deberíamos hablar con la doctora. Esto no está funcionando». Tomás se quedó inmóvil en el pasillo, procesando lo que acababa de escuchar. Sus hijos extrañaban a Ángela, la buscaban, sufrían por su ausencia. Esa tarde, por primera vez en años, canceló todas sus reuniones y se quedó en casa. Subió al cuarto de los gemelos y se encontró con una escena que le partió el corazón. Nicolás y Gael yacían en sus cunas, agotados de tanto llorar. Sus ojitos estaban hinchados, sus pequeños puños cerrados en frustración. Una de las nanas intentaba darles el biberón, pero ellos apartaban la cabeza, rechazando todo consuelo.
Déjeme solo con ellos, pidió Tomás. La nana se retiró, visiblemente aliviada de tomar un descanso. Tomás se acercó a las cunas lentamente. Los gemelos lo miraron con esos ojos verdes que eran idénticos a los de Clara, pero había algo más en ellos ahora, una tristeza que no debería existir en seres tan pequeños. «Lo siento», le susurró, y su voz se quebró. «Lo siento mucho». Se sentó en el suelo entre las dos cunas, imitando la posición que había visto tantas veces en Ángela. Comenzó a hablarles, contándoles sobre su día, sobre el clima, sobre cualquier cosa que se le ocurriera. Pero no era suficiente. Él no era Ángela. Él no tenía esa magia inexplicable que convertía el llanto en sonrisas. Esa noche, Tomás tomó una decisión que cambiaría todo. Al día siguiente, le pidió a Ángela que se quedara después del horario de trabajo. «He cometido un error», le dijo, y fueron las palabras más difíciles que había pronunciado en su vida. «Los niños la necesitan, y yo también». Ángela lo miró con esos ojos serenos que parecían guardar secretos antiguos. «¿Y la doctora?» «La doctora no vive en esta casa», respondió Tomás con una firmeza que no había sentido en días. «No conoce a mis hijos como usted los conoce, y no va a decidir quién puede amarlos y quién no». 2 semanas después de desafiar las órdenes de la doctora Ibáñez, Tomás había recuperado algo que creía perdido para siempre: la paz en su propia casa. Los gemelos volvían a sonreír. Ángela había retomado su rutina natural con ellos, y por primera vez desde la muerte de Clara, la mansión parecía un hogar real. Pero la tranquilidad era engañosa. Marcela había dejado de visitar abruptamente, alegando conflictos de agenda cuando Tomás intentaba contactarla. Las nanas profesionales presentaron su renuncia en bloque, citando diferencias metodológicas irreconciliables. Y aunque oficialmente nada había cambiado, Tomás sentía una tensión creciente, como si estuviera viviendo en el ojo de un huracán que aún no había llegado. Fue durante una de esas tardes aparentemente tranquilas, mientras organizaba los papeles de Clara, que había estado posponiendo desde su muerte, cuando el destino decidió revelar sus cartas. Tomás estaba en el dormitorio principal, vaciando finalmente el último cajón del tocador de su esposa. Joyería que nunca volvería a usar, perfumes que aún conservaban su esencia, fotografías de viajes que habían hecho juntos. Cada objeto era una puñalada de nostalgia. Al fondo del cajón, envuelto en un pañuelo de seda azul, encontró algo inesperado: un pequeño diario de cuero marrón y varios sobres lacrados. El diario tenía el nombre de Clara grabado en letras doradas, y los sobres estaban dirigidos a diferentes personas. Uno de ellos lo dejó paralizado. «Para Tomás, solo abrir si algo me sucede durante el parto». Con las manos temblorosas rompió el sello y extrajo varias hojas de papel escritas con la letra elegante de Clara. La fecha del encabezado lo golpeó como un puño, 2 días antes de que nacieran los gemelos. «Mi amor, si estás leyendo esto, significa que algo salió mal, y no pude estar ahí para criar a nuestros bebés contigo. Sé que tienes miedo. Siempre has tenido miedo del amor, de la vulnerabilidad, de abrir tu corazón completamente. Pero estos niños van a necesitar toda tu alma, no solo tu protección. Hay cosas que nunca te conté porque no quería preocuparte, pero ahora es importante que sepas la verdad. Durante los primeros meses del embarazo, tuve complicaciones, sangrados, amenazas de aborto, noches enteras en el hospital creyendo que iba a perder a los bebés. Estaba aterrorizada, sola, sin saber a quién recurrir. Tú trabajabas tanto, tan concentrado en preparar nuestro futuro económico, que no quise añadir mis miedos a tu carga. Fue entonces cuando conocí a Ángela. Trabajaba en el hospital, en el turno de noche de limpieza, pero no era solo una empleada cualquiera.
Tenía un don, Tomás, una capacidad inexplicable para calmar a las personas que sufrían. Me la encontré llorando en el baño del hospital después de una falsa alarma y ella simplemente se sentó conmigo. No me juzgó, no me dio consejos médicos que ya había escuchado 1000 veces, solo me acompañó. Durante los siguientes meses nos hicimos amigas. Ella venía a visitarme en los días difíciles. Me traía té de hierbas que preparaba ella misma. Me contaba historias de su propia hija para distraerme del miedo, y cuando los bebés comenzaron a moverse, Ángela ponía las manos sobre mi vientre y era como si ellos la reconocieran. Se calmaban inmediatamente. Me dijo algo que nunca voy a olvidar. Estos niños van a necesitar mucho amor, señora Clara, el tipo de amor que no se aprende en libros. Y tenía razón. Yo sabía, en lo más profundo de mi corazón, que había algo especial en la conexión entre Ángela y mis bebés. Por eso, Tomás, si algo me pasa, busca a Ángela Morales. No como empleada, no como cuidadora temporal, como la segunda madre que estos niños van a necesitar. Ella tiene algo que ni tu dinero ni los mejores especialistas del mundo pueden comprar: la capacidad de amar sin condiciones, de ver el alma de las personas más allá de sus circunstancias. Sé que esto te va a sonar extraño, casi místico. Sé que tu mente racional va a resistirse, pero confía en mí una última vez. Confía en lo que el corazón te diga cuando la veas con nuestros hijos. Y Tomás, ten cuidado con Marcela. Sé que es mi amiga, sé que te va a ofrecer ayuda, pero hay algo en ella que me preocupa. Durante el embarazo comenzó a actuar de manera extraña. Hacía comentarios sobre lo difícil que sería para ti criar a los niños solo, sobre cómo ella podría hacerse cargo si algo me pasaba. Al principio pensé que era preocupación genuina, pero después empecé a notar cómo me miraba el vientre, cómo hablaba de nuestros bebés en lugar de tus bebés. No estoy segura de qué está tramando, pero intuyo que sus intenciones no son tan puras como aparenta. Por favor, no le entregues a nuestros hijos sin antes estar completamente seguro de que es lo correcto. Te amo, Tomás. Amen a nuestros bebés por mí. Y recuerda, a veces los ángeles llegan disfrazados de personas ordinarias. Para siempre tuya, Clara P.D. El otro sobre contiene todos los datos de Ángela, su dirección, su teléfono, toda la información que vas a necesitar para encontrarla. No es casualidad que haya aparecido en tu vida justo cuando los niños más la necesitaban. Tomás leyó la carta 3 veces antes de que su mente pudiera procesarla completamente. Sus manos temblaron mientras abría el segundo sobre y encontraba, efectivamente, toda la información personal de Ángela, incluyendo fotografías de ella con Clara en el hospital. En una de las fotos, Clara estaba en una cama de hospital, pálida pero sonriente, mientras Ángela sostenía su mano. En otra, Ángela tenía las palmas apoyadas sobre el vientre abultado de Clara, y ambas mujeres parecían estar concentradas en algo profundo e invisible. Al fondo del sobre había una última nota, escrita con letra urgente. Si Marcela intenta separar a Ángela de los niños, lucha por ella. Los bebés ya la eligieron antes de nacer. Confía en esa conexión. Tomás se dejó caer en la cama matrimonial, la carta aún en sus manos, mientras los fragmentos de los últimos meses comenzaban a cobrar sentido. La aparición casual de Ángela en su vida, la conexión inexplicable entre ella y los gemelos, la canción de cuna que conocía sin que nadie se la hubiera enseñado. Todo había sido destinado. Y Marcela. Su insistencia en separar a Ángela de los niños, sus amenazas veladas, su actitud posesiva cuando hablaba de los gemelos. Clara me pidió que me hiciera cargo de ellos, había dicho, pero Clara le había pedido exactamente lo contrario. El sonido de pasos en el pasillo lo sacó de sus pensamientos. Era Ángela,
que subía las escaleras después de terminar sus tareas del día. Tomás se levantó rápidamente y salió al pasillo. «Ángela, espere», la llamó, con la carta aún en la mano. Ella se detuvo, girándose hacia él con esa expresión serena que ya le resultaba familiar. «Señor, tengo que preguntarle algo, y necesito que sea completamente honesta conmigo». Ángela asintió, esperando. «¿Conocía usted a mi esposa?» El rostro de Ángela se transformó. La serenidad dio paso a una expresión de dolor profundo, mezclado con algo que parecía alivio. «Sí», respondió simplemente. «La conocía. ¿Por qué no me lo dijo?» Ángela miró la carta en las manos de Tomás, y una sonrisa triste cruzó su rostro. «Porque usted no estaba listo para escucharlo. Y porque no estaba segura de si ella hubiera querido que usted supiera». «Cuénteme», pidió Tomás, y su voz era suplicante. «Cuénteme todo». Ángela se sentó en el escalón superior, como si la conversación fuera a ser larga. Tomás se sentó frente a ella, y por primera vez desde que se conocían, no había jerarquía entre ellos, solo dos personas que habían amado a la misma mujer extraordinaria. «Conocí a la señora Clara cuando ella estaba muy asustada», comenzó Ángela con voz suave. «Los doctores le habían dicho que podía perder a los bebés, y ella se sentía muy sola. Yo trabajaba en el hospital de noche, y a veces las personas necesitan más que medicina, necesitan que alguien las escuche. ¿Por qué no me contó que estaba asustada?» «Porque usted también estaba asustado, señor. Ella lo sabía. Usted trabajaba tanto porque esa era su forma de demostrar amor, asegurándose de que ella y los bebés tuvieran todo lo que necesitaran. Pero ella necesitaba compañía». Tomás sintió una punzada de culpa tan intensa que casi le cortó la respiración. «Durante los meses que la acompañé», continuó Ángela, «ella me habló mucho de usted, de lo bueno que era, de lo mucho que la amaba, pero también de sus miedos. Tenía miedo de que usted no supiera cómo conectar con los bebés, de que el trabajo lo alejara de ellos como había pasado durante el embarazo». «Tenía razón», admitió Tomás con voz ronca. «Pero también me dijo algo más». Ángela se inclinó hacia adelante. «Me dijo que usted tenía un corazón enorme, pero que había aprendido a protegerlo tanto que a veces se olvidaba de usarlo, y que estos bebés iban a enseñarle a amarlo de nuevo». Las lágrimas que Tomás había estado conteniendo durante meses finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. «Cuando supe que ella había muerto y que usted necesitaba empleada doméstica». Ángela hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No fue casualidad que me presentara para el trabajo. Fue una promesa que le hice». «¿Qué tipo de promesa?» «Que iba a cuidar a sus bebés hasta que usted aprendiera a ser el padre que ellos necesitaban, y que no me iba a ir hasta estar segura de que ustedes iban a estar bien». Tomás miró a esta mujer extraordinaria que había llegado a su vida disfrazada de empleada doméstica, cuando en realidad era un regalo final de la esposa que había perdido. Un ángel guardián enviado desde el más allá para sanar a una familia rota. «Marcela», dijo de repente recordando las advertencias de Clara. «Ella sabía sobre usted. Sabía que Clara quería que usted cuidara a los niños». La expresión de Ángela se ensombreció. La doctora Marcela siempre quiso lo que tenía la señora Clara. Durante el embarazo venía al hospital y la forma en que miraba a su esposa, la forma en que hablaba de los bebés como si fueran suyos, me daba escalofríos. «¿Cree que va a intentar algo?» «Creo que ya lo está intentando, señor. Y creo que no va a parar hasta conseguir lo que quiere». Esa noche, Tomás no pudo dormir. La carta de Clara había revelado no solo la verdad sobre Ángela, sino también una amenaza que había estado creciendo en las sombras desde el día en que nacieron los gemelos. Al día siguiente, decidió investigar más profundamente los antecedentes de Marcela. Lo que descubrió
lo llenó de horror, y comprendió que la guerra por sus hijos apenas estaba comenzando. El detective privado que Tomás había contratado le entregó el informe un viernes por la mañana. 25 páginas de investigación meticulosa que revelaron una verdad más siniestra de lo que jamás había imaginado. Marcela Ibáñez no era solo la amiga manipuladora que Clara había intuido, era una mujer con un historial de obsesiones peligrosas, 3 divorcios, 2 demandas por acoso profesional. Un intento fallido de adopción que había terminado en escándalo cuando se descubrió que había falsificado documentos psicológicos para descalificar a los padres biológicos. Y lo más escalofriante, un patrón de rescatar niños de familias que ella consideraba disfuncionales. Todo respaldado por su autoridad profesional y una red de contactos en servicios sociales que la veían como una salvadora de menores en riesgo. Tomás terminó de leer el informe con las manos temblorosas. Clara había estado en lo cierto. Marcela no había venido a ayudar, había venido a cazar. Esa misma tarde, mientras Ángela cantaba a los gemelos en el cuarto de arriba, sonó el timbre de la mansión. Tomás abrió la puerta y se encontró con Marcela, pero no venía sola. Detrás de ella había 2 oficiales de servicios sociales y un hombre trajeado que se identificó como representante legal del Estado. «Tomás», dijo Marcela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «espero que estés preparado para hacer lo correcto por esos niños». «¿De qué está hablando?» El representante legal se adelantó, extendiendo una carpeta oficial. «Señor Rivas, hemos recibido un reporte sobre negligencia infantil y exposición a cuidadores no calificados. Tenemos orden judicial para evaluar las condiciones de vida de los menores Nicolás y Gael Rivas». Tomás sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Abrió la carpeta con manos temblorosas y leyó acusaciones que lo dejaron sin aliento. Padre emocionalmente ausente, exposición a personal doméstico sin verificación de antecedentes, negligencia en seguimiento de protocolos médicos establecidos. Todo firmado por la doctora Marcela Ibáñez como testigo profesional. «Esto es ridículo», logró articular. «Mis hijos están perfectamente cuidados». «Por una empleada doméstica sin credenciales», interrumpió Marcela. «Tomás, sé que esto es difícil, pero tienes que pensar en lo que es mejor para Nicolás y Gael, no en lo que es más cómodo para ti». Los oficiales de servicios sociales ya habían entrado en la casa y se dirigían hacia las escaleras. Tomás los siguió, el pánico creciendo en su pecho como una marea venenosa. Encontraron a Ángela en el cuarto de los gemelos, leyéndoles un cuento mientras ellos jugaban tranquilamente en sus cunas. La escena era de paz absoluta, de amor puro e incondicional. «Señora», dijo uno de los oficiales, «necesitamos que se retire del área mientras evaluamos a los menores». Ángela miró a Tomás con ojos llenos de comprensión. Sabía que este momento llegaría. Lo había estado esperando. «Está bien», murmuró, acariciando una última vez las mejillas de Nicolás y Gael. «Todo va a estar bien». Pero cuando se alejó de las cunas, los gemelos comenzaron a llorar. No el llanto normal de bebés molestos, sino gritos de angustia pura, como si supieran que algo terrible estaba sucediendo. Los oficiales intentaron calmarlos, pero el llanto se intensificó. Marcela se acercó con una sonrisa profesional. «Es normal», explicó. «Los niños están confundidos por el vínculo disfuncional que se ha creado. Con el tiempo y el cuidado adecuado, aprenderán a formar vínculos saludables». Pero los gemelos no se calmaban. Sus gritos llenaron la mansión, rebotando contra las paredes de mármol como una sinfonía de dolor. Tomás no pudo soportarlo más. «¡Suficiente!», rugió, y su voz silenció a todos en el cuarto. «¡Salgan de mi casa! ¡Todos!». El representante legal se irguió.
Señor Rivas, si no coopera con esta evaluación, tendremos que considerar la remoción temporal de los menores hasta que... No van a llevarse a mis hijos a ninguna parte. Tomás se plantó entre los oficiales y las cunas, con los brazos extendidos como un muro humano. En ese momento, algo cambió en su interior. Por primera vez en su vida, no estaba calculando riesgos ni analizando consecuencias. Solo estaba protegiendo a sus bebés con la ferocidad primitiva de un padre. «Tomás», dijo Marcela con voz condescendiente, «estás reaccionando emocionalmente. Esto no es lo que Clara hubiera querido. No se atreva a mencionar a mi esposa». Tomás sacó la carta de Clara de su bolsillo y la agitó frente al rostro de Marcela. «Sé la verdad, sé que ella me advirtió sobre usted, y sé exactamente lo que está intentando hacer». El color se desvaneció del rostro de Marcela. Por primera vez desde que había llegado, su máscara de profesional preocupada se resquebrajó. «No sé de qué estás hablando». «Clara sabía que usted quería robarme a mis hijos», gritó Tomás. «Y tengo la carta que lo prueba». Comenzó a leer en voz alta con la voz temblando de furia y dolor. «Ten cuidado con Marcela». Comenzó a actuar de manera extraña. Hacía comentarios sobre lo difícil que sería para ti criar a los niños solo, sobre cómo ella podría hacerse cargo si algo me pasaba. Los oficiales de servicios sociales se miraron entre ellos, claramente incómodos. El representante legal frunció el ceño. «Doctora Ibáñez, ¿tiene algún comentario sobre estas acusaciones?» Marcela intentó recuperar la compostura, pero algo feral había aparecido en sus ojos. Esa carta... Clara estaba bajo medicación fuerte durante el embarazo. No estaba en sus cabales. Yo solo quería proteger a estos niños de un padre que claramente no está preparado para... «Mentirosa». La voz que cortó el aire no fue la de Tomás. Fue la de Ángela, que había aparecido en la puerta del cuarto con el rostro transformado por una furia justa que nadie había visto antes. «Usted acosó a la señora Clara durante meses», declaró avanzando hacia Marcela con pasos firmes. «La llamaba a todas horas, aparecía en el hospital sin previo aviso. Le decía que el señor Tomás iba a abandonarla. Yo estaba ahí. Yo lo vi todo. Una empleada doméstica no es un testigo creíble. Pero esto sí lo es». Ángela sacó de su bolsillo un pequeño grabador digital. La señora Clara estaba tan preocupada por sus comportamientos que me pidió que grabara nuestras conversaciones, especialmente las veces que usted aparecía y decía cosas raras. Presionó el botón de reproducción y la voz de Clara llenó el cuarto, clara y fuerte desde el más allá. «Ángela, estoy preocupada por Marcela. Hoy vino al hospital otra vez sin que la llamara, y cuando le dije que Tomás y yo habíamos decidido los nombres de los bebés, se molestó mucho. Dijo que nosotras deberíamos elegir nombres que tuvieran más significado. Nosotras. ¿Desde cuándo ella forma parte de las decisiones sobre mis hijos?» La grabación continuó, revelando conversación tras conversación, donde Clara expresaba su creciente incomodidad con el comportamiento obsesivo de Marcela. El silencio que siguió fue absoluto. Los gemelos habían dejado de llorar, como si la voz de su madre hubiera traído paz, incluso desde la muerte. El representante legal cerró su carpeta con un chasquido seco. «Doctora Ibáñez, me temo que vamos a necesitar investigar más a fondo las circunstancias de este reporte antes de proceder». «Esto es ridículo», explotó Marcela, y toda pretensión de profesionalismo desapareció. «Esos niños me pertenecen. Clara era mi mejor amiga, yo la conocía mejor que nadie. Debería ser yo quien los críe». Las palabras salieron como veneno puro, revelando finalmente la verdad que había estado escondiendo detrás de su máscara profesional. «Señora», dijo uno de los oficiales con voz firme, «va a tener que acompañarnos para responder algunas preguntas». Pero Marcela ya había perdido completamente el control. «No pueden hacer esto.
Tengo derechos. Clara me prometió... Clara no le prometió nada, interrumpió Tomás con voz fría como el acero. Y ahora entiendo por qué. Sacó su teléfono y marcó un número. Cuando contestaron, dijo simplemente: «Detective Morrison, puede proceder con la denuncia por acoso, falsificación de documentos oficiales y conspiración para separar menores de sus padres legítimos». El rostro de Marcela se descompuso completamente. No pueden demostrar nada. Tengo el informe completo de su historial, respondió Tomás. 3 familias anteriores, el mismo patrón, siempre usando su autoridad profesional para separar niños de padres que usted consideraba inadecuados. Los oficiales se llevaron a Marcela mientras ella gritaba amenazas y acusaciones incoherentes. Sus últimas palabras, antes de que la puerta se cerrara detrás de ella, fueron: «Esos niños van a sufrir sin mí, no saben lo que están haciendo». Cuando finalmente se fueron todos, la mansión recuperó su silencio. Tomás, Ángela y los gemelos se quedaron solos en el cuarto que había sido campo de batalla. Nicolás y Gael miraban a Ángela con esos ojos verdes enormes, como si supieran que ella los había salvado. Tomás se acercó lentamente a las cunas, tomó a sus hijos en brazos por primera vez sin miedo y los sostuvo contra su pecho. «Gracias», le susurró a Ángela, y esas 2 palabras contenían todo el universo de gratitud que sentía. «No me las dé a mí», respondió ella con una sonrisa. «Déselas a su esposa». Ella fue quien planeó todo esto desde el principio. Esa noche, mientras los gemelos dormían tranquilos después de la tormenta, Tomás se dio cuenta de que había ganado algo más que una batalla legal. Había ganado una familia. 3 años después, el jardín de la mansión Rivas había cambiado completamente. Donde antes solo existían diseños perfectos y vacíos, ahora florecían columpios de colores, una casa de árbol construida a medias y pequeños juguetes esparcidos por el césped como evidencia de vida real. Tomás se encontraba sentado en los escalones del porche, observando una escena que 3 años atrás le habría parecido imposible. En el jardín, 2 niños de cabello castaño y ojos verdes corrían tras las burbujas de jabón que Ángela soplaba desde una pequeña varita rosada. Nicolás, ahora con 3 años y medio, había heredado el carácter reflexivo de su padre, pero con la dulzura de Clara. Gael, apenas 2 minutos menor que su hermano gemelo, era pura energía concentrada, riendo sin parar, mientras intentaba atrapar las burbujas que se elevaban hacia las nubes. «¡Mira, papá!», gritó Nicolás, señalando una burbuja particularmente grande. «Es gigante como una pelota. ¡Yo la agarro!», exclamó Gael, saltando con los bracitos extendidos hacia el cielo. Tomás sonrió. Una sonrisa que había aprendido a usar sin restricciones durante estos años de sanación. Se levantó y caminó hacia su familia, porque eso era exactamente lo que eran ahora, una familia. Ángela llevaba puesto un vestido de algodón amarillo que ondeaba con la brisa vespertina. En su dedo anular brillaba un sencillo anillo de oro que Tomás le había entregado exactamente 1 año atrás, durante una ceremonia íntima en el mismo jardín donde ahora jugaban los niños. No había sido una propuesta romántica tradicional, había sido algo mucho más profundo, el reconocimiento de una verdad que ya existía desde hacía mucho tiempo. «Los niños ya te ven como su madre», le había dicho esa tarde, mientras los gemelos dormían su siesta. «Yo ya te veo como mi esposa, solo falta que sea oficial». Ángela había llorado, pero no de tristeza. Había llorado porque finalmente todas las piezas rotas de sus vidas habían encontrado la forma de encajar perfectamente. Ahora, mientras contemplaba a esta mujer extraordinaria jugando con sus hijos, Tomás recordó las palabras que Clara había escrito en su carta. A veces, los ángeles llegan disfrazados de personas ordinarias.
Clara había tenido razón en todo. La investigación sobre Marcela había revelado un patrón de comportamiento que se extendía por más de una década. 5 familias anteriores habían sido víctimas de sus manipulaciones, y en 3 de los casos había logrado obtener la custodia temporal de menores usando su autoridad profesional. Los niños habían sido finalmente devueltos a sus familias, pero no sin haber sufrido traumas que tardarían años en sanar. Marcela cumplía ahora una condena de 8 años por conspiración, falsificación de documentos oficiales y abuso de autoridad. Su licencia profesional había sido revocada permanentemente. Pero Tomás ya no pensaba en ella. Marcela pertenecía al pasado, a esa época oscura en la que él no sabía cómo ser padre ni cómo abrir su corazón sin miedo. «¡Papá, ven!», le gritó Gael corriendo hacia él con los bracitos extendidos. Tomás se agachó y alzó a su hijo menor, haciéndolo girar en el aire hasta que sus risas llenaron todo el jardín. Nicolás no tardó en unirse, colgándose de la pierna de su padre y pidiendo su turno. «Ya, rió Tomás. «Uno a la vez o me van a tumbar». Ángela se acercó con esa sonrisa serena que había aprendido a amar más que a cualquier obra de arte o logro empresarial. En sus brazos llevaba a la pequeña Clara, de apenas 8 meses, la hija que habían concebido juntos como símbolo definitivo de que su amor era real y duradero. La bebé tenía los ojos oscuros de Ángela, pero el cabello dorado de su madre biológica, y una sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Los gemelos la adoraban con esa intensidad pura que solo tienen los niños, y ya habían asumido su papel de hermanos mayores protectores. «Es hora de cenar», anunció Ángela, acomodando a la bebé en su cadera. «Y después, baño para todos». «¡No!», protestaron los gemelos al unísono, pero era una protesta teatral. Sabían que después del baño venía la hora del cuento, y esa era su parte favorita del día. Mientras caminaban hacia la casa, Tomás tomó la mano libre de Ángela y la apretó suavemente. Ella lo miró con esos ojos que guardaban secretos de amor incondicional, y él se inclinó para besarla en la frente. «Gracias», le susurró, como hacía todas las noches. «¿Por qué?», respondió ella, aunque ya conocía la respuesta. «Por enseñarme a ser padre, por enseñarme a amar sin miedo, por traer luz a esta casa». «Tú ya sabías cómo hacer todo eso», respondió Ángela con ternura. «Solo necesitabas que alguien te dijera que estaba bien sentirlo». Esa noche, después de cenar en la mesa que ahora vibraba con conversaciones y risas, después de los baños llenos de salpicones y juegos, después de los cuentos que Ángela narraba con voces diferentes para cada personaje, Tomás se encontró nuevamente en el estudio donde había pasado tantas noches solitarias. Pero ahora no estaba solo. En el escritorio, junto a la fotografía de Clara que seguía ocupando su lugar de honor, había nuevas fotos, los gemelos dando sus primeros pasos. Ángela embarazada, radiante de felicidad, la pequeña Clara durmiendo entre sus hermanos mayores. Momentos de una vida que había aprendido a valorar más que cualquier logro profesional. Se sentó en su silla y abrió el último cajón del escritorio, donde guardaba algo muy especial. Era una carta que había comenzado a escribir meses atrás, dirigida a Clara. Una carta que nunca enviaría, pero que necesitaba escribir. En el jardín, bajo la luz de la luna, las flores que Ángela había plantado el año anterior florecían en todo su esplendor. Entre ellas, un pequeño rosal blanco que había brotado por sí solo, sin que nadie lo plantara, crecía fuerte y hermoso. Como si Clara hubiera enviado una última señal de aprobación desde algún lugar donde el amor nunca muere. No todos los ángeles tienen alas. Algunos llegan con un trapo de piso y un corazón dispuesto a amar lo que nadie ve. Y a veces,
El amor más grande que podemos recibir es aquel que nos enseña que merecemos ser amados tal como somos. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos saber en los comentarios qué parte te emocionó más. ¿Has conocido alguna vez a una persona como Ángela, alguien que aparece en tu vida justo cuando más la necesitas? No olvides suscribirte al canal para más historias que restauran la fe en la bondad humana. Dale like si crees que el amor siempre encuentra la forma de triunfar y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los milagros existen. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos explorando las conexiones invisibles que unen a las personas destinadas a encontrarse.